Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Pueden pasar décadas y décadas que aún nos sigue fascinando la mística, la mitología, la rumorología creada alrededor de algunas de las bandas más grandes de la historia del rock. Un grupo que se suele llevar la palma suelen ser Led Zeppelin, no solo por sus excesos en las giras, sino por supuesto por esa, obsesión que tenía su líder Jimmy Page por todo lo exotérico y oculto. Los que vivisteis la época del vinilo seguramente recordaréis aquello que se decía de que si ponías escaleras al cielo hacia detrás, pues aparecía un mensaje satánico que el grupo había incluido en esa canción, en ese disco Led Zeppelin 4. No solo eso, esos rumores que siempre hubo de que el grupo pues había hecho un pacto con el diablo a los Robert Johnson para conseguir ese éxito fulgurante que tuvo. Y por supuesto que su disolución pues vino dada por nada más y nada menos que una maldición, con todos esos dramáticos sucesos que dieron al traste con el grupo. En este vídeo hablamos de todo eso, de si hubo versos satánicos en Stairway to Heaven, de si hubo un pacto con el diablo para conseguir el éxito y, al final del grupo, una maldición. Y lo adornamos con algunos de los riffs, más hechizantes de la discografía de Led Zeppelin, de esos que empiezas a tocar y de alguna manera no puedes parar de hacerlo. Vamos a verlo. Por supuesto, antes de que Zeppelin se formara, Jimmy Page ya tenía, una reputación como músico de estudio, al igual que la tenía también su bajista John Paul Jones. Quizá lo que más llama la atención de ese Jimmy Page de finales de los 60 es su atracción por lo oculto. Al igual que otros rockstars, pues era seguidor de esa obra del llamado el hombre más malvado del mundo, Aleister Crowley. E incluso, como seguramente muchos sabréis, llegó a comprar una mansión que había pertenecido al escritor, al mago, ¿no? En las orillas del lago Ness. Una mansión que ya traía una historia, pues relativa con todo lo oculto, de cementerios, aquelarres, etcétera, que hay que reconocerle a Jimmy Page el valor, no solo como guitarrista, sino tener las narices de comprar esa mansión donde, por otro lado, Crowley pues había de alguna manera hecho muchas de sus orgías y muchos de sus aquelarres satánicos. Hay cantidad de información en internet sobre esta mansión que al final Jimmy Page acabaría vendiendo en los años 80, declarando a la prensa que pensaba allí podía haber una presencia. No es de extrañar tampoco. La verdad es que si te fijas en el éxito de Led Zeppelin, a pesar de todo ese trabajo que hizo el grupo con las giras americanas, etcétera, lo cierto es que todo se produce en el año 1969, sacando el Led Zeppelin 1 y 2, dos discos evidentemente revolucionarios y que les harían pues la banda más grande del momento. Ahí es donde empezó esa rumorología de si habían hecho algún pacto con el diablo, con ese conocimiento que tenía Jimmy Page. Parece ser que, según los rumores, John Paul Jones no quiso saber nada del tema y fueron Robert Plant y Bonham los que, junto a Jimmy Page, pues hicieron esa especie de pacto con el diablo, que si es cierto eso de la maldición, de la que luego hablaremos, pues al final les acabó pasando factura. Aunque Jimmy Page declarara alguna vez que lo oculto, su pasión por lo oculto, poco tenía que ver con la música que hacía el Led Zeppelin, la verdad es que muchas veces ambas cosas confluían. Por ejemplo, en el Led Zeppelin 3, en su siguiente álbum, vamos a ver cómo Page, sin que lo supieran sus compañeros de grupo, pues incluye en el vinilo una frase que era, un lema de Aleister Crowley, este que podéis leer aquí abajo, con lo cual pues ya demostraba un poco que sí quería hacer converger ambas cosas, ¿no? En poco tiempo montaría una librería ocultista, una librería donde recopilaría pues volúmenes con todo este rollo de la Magic, no solo de Aleister Crowley, sino de otros artistas, ¿no? Una librería que al final pues quebraría financieramente, pero que demuestran evidentemente esa pasión por lo oculto que el guitarrista tenía. Su siguiente disco, el llamado Led Zeppelin 4, pues fue su disco más aclamado e importante, ¿no? Conteniendo ya desde la portada pues esa mística, ¿no? Con esa figura del anciano que aparece y en su interior esos símbolos que representaban a cada uno de los componentes del grupo y que pues muchos críticos se apresuraron a decir que eran símbolos satánicos, ¿no? No solo eso, sino que contenía pues seguramente la que es la canción más importante de su catálogo, Stairway to Heaven.
Sin duda Stairway to Heaven, aparte de su canción más popular, pues siempre ha hecho correr ríos de tinta y muchísima polémica, no solo por esas acusaciones de plagio, sino, pues, por ejemplo, por esas acusaciones, en este caso de un sacerdote hechas en 1982, que desde el púlpito decía que el grupo había incluido en la canción mensajes satánicos que de alguna manera se escuchaban cuando reproducías la canción hacia atrás. Leemos cómo son esos mensajes. Posteriormente, ante tanto revuelo, se hizo una, digamos, sesión pública en la Asamblea de California donde se escuchó el vinilo hacia detrás y algunos expertos prácticamente coincidieron en que los mensajes que habían escuchado eran los mismos que los que había dicho el sacerdote. El grupo negó todas estas acusaciones, diciendo que Escaleras al Cielo era un tema pues que se había hecho con fines totalmente distintos a esos fines tan malvados que se supone tenía y que era una pena pues que se estuviera poniendo la atención en esto que solo eran pues rumores, ¿no? Algo que sin duda pues le vino también muy bien al grupo para que su éxito siguiera creciendo. Es en 1973 cuando empieza a cambiar la suerte del grupo y se empieza a tejer lo que se llamó la maldición de Led Zeppelin. Parece ser que Jimmy Page se coincide con el cineasta Kenneth Anger, que también era todo un seguidor de la obra de Aleister Crowley y de todo lo oculto. Aunque al principio evidentemente conectan muy bien con esa historia y el propio Anger le propone componer la banda sonora de su próxima película Lucifer Rising a Jimmy Page, pues de alguna manera se lo toma, digamos, de una manera bastante lenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que enfada bastante al cineasta, ¿no? Que con el tiempo haría unas declaraciones en la prensa diciendo que Jimmy Page pues ya no era un gran músico y que estaba totalmente absorbido por la heroína, ¿no? Hay cruce de declaraciones en la prensa y lo que sí queda claro es la ira de Kenneth Anger por esa falta de interés supuesta de Jimmy Page y dice claramente que le lanza una maldición, ¿no? Ya que dice, no soy cristiano, no pongo la otra mejilla y voy a lanzarte públicamente una maldición. Sucesos de lo más dramático pues seguirían produciéndose en poco tiempo. Robert Plant perdería a su hijo por una enfermedad y empezaría evidentemente todo el mundo ya a preguntarse si esto era fruto de una maldición o de ese supuesto pacto con el diablo que el grupo había hecho, recordemos, menos John Paul Jones, había hecho para conseguir el éxito. Como seguramente todos sabréis, ya en 1980 pues el grupo se disuelve tras la muerte después de una noche de euforia alcohólica de John Bonham, ¿no? Dando al traste pues seguramente con la banda más grande del rock. Pues esto es todo, compañeros, hasta aquí este vídeo. Cuéntanos tu opinión sobre toda esta rumorología, todos estos mitos de si fue posible un pacto con el diablo, de si hubo una maldición que dio al traste con el grupo, y cuéntanos también qué riff crees que debería haber estado aquí, de esas líneas hipnóticas que no puedes dejar de tocar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.